Vale. Y bueno, antes de ponernos con el ejercicio práctico en cuestión, me gustaría contextualizar un poco de forma cualitativa aspectos que tenemos que tener en cuenta al realizar simulaciones acústicas, aunque bien puedan servir para otro tipo de simulaciones numéricas en COMSOL. En primer lugar, antes de toda simulación es importante tener claro qué fenómeno acústico estudiar. Es decir, si queremos tratar con la emisión, con la propagación acústica, con la transmisión a través de diferentes medios, o bien queremos estudiar la reverberación o la aparición de modos acústicos. Aquí pongo un poco de hincapié en la diferencia entre emisión y propagación, o entre radiación y propagación, diferenciándose en que esta última, la propagación, digamos que tiene lugar, tiene en cuenta posibles efectos de difracción que puedan ocurrir en la propagación de la onda emitida como consecuencia pues, de la heterogeneidad de las propiedades del medio. Con lo que vamos a tratar los fenómenos que ocurren, digamos, cerca de la fuente. Bien, el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es la naturaleza del material que queremos, donde queremos simular esos procesos acústicos. En acústica, habitualmente partimos pues, de los fluidos, de fenómenos acústicos que ocurren en fluidos, como los más básicos y didácticos. Pero bueno, pueden estudiarse otro tipo de fenómenos, incluyendo pues, los sólidos, los piezoeléctricos, la acústica en plasmas y demás. Y en tercer lugar, hay que tener claro, para cada uno de estos medios materiales, cuáles son las propiedades de dichos medios que les queremos cuantificar. Es decir, al final, qué tipo de simplificaciones queremos considerar de estos medios. Si son homogéneos, si no son homogéneos, si son lineales o no lineales, si presentan pérdidas o no. ¿Vale? Entonces, de todas las posibles simulaciones, de las posibilidades que podríamos abordar, en esta presentación vamos a focalizarnos en la emisión, en tratar fenómenos de emisión acústica en un medio fluido, considerando que este es homogéneo, lineal y sin pérdidas. ¿Vale? En estas condiciones, las ondas acústicas se generan básicamente por el movimiento de un cuerpo oscilante, por lo que en la simulación deberemos identificar cuál es el contorno que oscila, ¿vale? Y que transmite dicha oscilación al medio fluido. Vale, continuamos. A ver, muy bien. Vale, entrando en materia, aquí vamos a ver el procedimiento para realizar una simulación sencilla basada en el transductor plano, ¿vale? Que puede ser una aproximación a la emisión acústica de multitud de transductores que podemos encontrar pues, en la industria, en la vida real. Pero lo interesante aquí es que esta metodología puede emplearse para simular otro conjunto mayor de problemas de emisión acústica, tales como, por ejemplo, transductores focalizados, que son ampliamente utilizados en acústica médica. Incluso con la misma metodología podemos tratar con arrays de transductores para así, pues, con diferencias de fase, poder controlar la directividad de la emisión. O incluso podemos tratar pues, fenómenos de emisión cerca de superficies donde hay un cambio de medio, tal como ocurre pues, a lo mejor en la emisión acústica de elementos sumergidos. Bueno, esto y mucho más. Este tipo de aproximaciones nos permite estudiar de forma simplificada pues, otro tipo de problemas que encontramos en la industria, fenómenos naturales, ondas estacionarias y demás. Vale. Ahora, por cierto, antes de continuar, cualquier duda que tengáis durante mi explicación, pues por supuesto me podéis
interrumpir y podemos comentar. Bien, como hemos dicho, vamos a tratar de simular la emisión acústica de un transductor plano. ¿Qué es un transductor plano? Pues bueno, consiste en una superficie circular que oscila con una velocidad v de forma perpendicular normal a dicha superficie. ¿Vale? De modo que estamos interesados en conocer el campo de presiones, la presión que tenemos pues, enfrente del transductor. Una peculiaridad de este modelo es que, bueno, es interesante su estudio porque tiene una solución analítica exacta, de modo que podemos contrastar la simulación numérica con la solución analítica. Así es un modelo típico didáctico que nos permitirá dar los primeros pasos para simulaciones más complejas. Bien, una peculiaridad de este problema es que, a pesar de que se trata de un modelo tridimensional, digamos, debido a la simetría axial del problema, puede traducirse en un problema bidimensional que contiene únicamente al eje de radiación, al eje que pasa por el eje acústico, ¿vale? Y cualquier dirección radial, por lo que este problema tridimensional se puede simplificar a un problema que llamamos de 2D con simetría axisimétrica, ¿vale? Adicionalmente, comentar que aquí no estamos interesados todavía en estudiar la dependencia temporal de este fenómeno. Es decir, vamos a suponer que el pistón está oscilando durante un tiempo lo suficientemente largo como para considerar que el campo de presiones resultante es estacionario, de modo que la solución dependerá únicamente de la frecuencia, es decir, la presión que tengamos en cada punto del espacio dependerá únicamente de la frecuencia. Bien. Ahora ya, dicho esto, ya podemos abrir COMSOL y realizar todos los pasos que aquí mostramos de una forma genérica, ¿vale? No obstante, como ha comentado Antonio, tendréis tanto la grabación como la presentación disponible con todos los pasos explicados, por lo que no os preocupéis si no tomáis notas de todo el procedimiento. Entonces, bueno, vamos allá. En primer lugar, abrimos COMSOL, ¿vale? Me parece, ¿veis la aplicación, no? Sí, como estoy compartiendo todo el... Sí, la estamos viendo. Vale, bueno, en primer lugar yo tengo una aplicación abierta, vamos a abrir una nueva, ¿vale? Y COMSOL nos da dos opciones. Empezar con un asistente de modelo, con cierta ayuda para empezar, o con un modelo en blanco. Vamos a empezar con algo de ayuda. Bien. En primer lugar, COMSOL nos pide seleccionar la dimensión del espacio que queremos simular. Hemos visto que, a priori, la simulación de un transductor plano es un problema tridimensional, pero que por su simetría podemos tratarlo como una simulación bidimensional de 2 dimensiones axisimétrica, por lo que escogemos la segunda opción. Bien, a continuación tendremos toda la lista de físicas que COMSOL pues, tenemos instaladas en nuestro equipo. Nosotros aquí estamos centrados en la parte de acústica. Dentro de acústica veremos diferentes opciones, diferentes físicas o módulos a tratar. Tenemos el de presión acústica, que básicamente es el de fenómenos acústicos en fluidos. Tenemos un módulo específico para ondas elásticas, es decir, fenómenos acústicos en sólidos. Y ya cada vez módulos un poco más complejos con interacción entre la parte acústica en sólidos y en fluidos, o incluso fenómenos de termoacústica y demás. Nosotros aquí estamos interesados, como hemos dicho, en fluidos. Bien. Dentro de presión acústica, de fenómenos de presión acústica, tenemos distintas opciones. Las dos primeras, como veis, una que da cuenta de estudios en frecuencia y otros estudios transitorios o temporales. Como hemos dicho, estamos interesados en estudios que tienen que ver con la frecuencia, con lo que seleccionamos el estudio presión acústica frecuencia, ¿vale? Damos a siguiente y dentro de esta opción tenemos aún diferentes tipos de estudios a tratar dentro de lo que es resolver la ecuación de ondas estacionaria. Básicamente tenemos dos, las frecuencias propias, estaríamos interesados en estudiar modos propios, reverberaciones y demás, o dominio de la frecuencia, lo que es
saber el comportamiento estacionario de un sistema en función de la frecuencia. Seleccionamos este, le damos a Hecho. Y bien, COMSOL nos inicializa la aplicación con con todos estos parámetros disponibles. Ahora, la cuestión es seguir cada uno de los pasos que nos plantea el esquema de constructor del modelo, empezando desde el principio hasta el final, hasta llegar al estudio, al cálculo y a la visualización de los resultados. ¿Vale? Vamos a seguir de arriba a abajo cada uno de estos pasos y cuya pormenorización la podemos ayudar del menú superior. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, como hemos visto, ya hemos inicializado el problema. Es decir, ya hemos planteado la acústica, de hecho nos parece aquí, el problema acústico, hemos inicializado ya la dimensión, como eso ya sabe que estamos tratando un problema de 2D axisimétrico, y no sé si veis aquí esta línea punteada, que corresponde al eje axisimétrico donde tenemos que dibujar nuestro modelo. ¿Vale? Pues bien, vamos a repasar todos los elementos del esquema que aparecen en el constructor. Bien. En primer lugar, tenemos, aparece aquí la pestaña de parámetros. ¿Qué son los parámetros? En definiciones globales. Pero bueno, a pesar de que todos los valores que debemos introducir en el modelo, pues las coordenadas, las posiciones, las frecuencias, tamaños de malla y demás, pueden introducirse de forma manual en los diferentes campos, como veremos a continuación, podemos introducir pues, los valores numéricos. Es interesante, conviene parametrizar en la medida de lo posible las distintas magnitudes del problema. ¿Vale? Entonces, aquí, y voy a pasar otra vez a la presentación, ¿vale? Quiero que tengamos en cuenta dos parámetros necesarios para abordar este problema. En primer lugar, he diferenciado un primer conjunto de parámetros, ¿vale? Relacionados con la geometría y con las propiedades del material. Fijaros que estamos interesados en la emisión de un disco vibrante, de un pistón vibrante, de un radio determinado, llamémosle A. Y queremos simular en un dominio que no puede ser infinito, tiene que estar delimitado. Pues bueno, vamos a trabajar en un sector de circunferencia, ¿vale? Con un radio que llamamos por radio del dominio o R sub 0, ¿vale? De 1 metro, por ejemplo, y un diámetro, un radio del pistón oscilante, un radio pues, de 10 centímetros, ¿vale? Adicionalmente, vamos a parametrizar también la velocidad de oscilación de este pistón, pues dándole un valor típico de 1 metro por segundo, ¿vale? Y vamos a introducir los parámetros C sub 0 y ρ 0 como la velocidad, el valor de la velocidad de propagación del sonido en el medio y la densidad del medio. Aquí, pues bueno, hemos utilizado por simplicidad del agua, 1500 metros por segundo y 1000 kilómetros metro cúbico. ¿Vale? Después las pondremos en el programa. Lo que quiero es que las entendáis. Bien, en segundo lugar, vamos a introducir parámetros relacionados con la propia onda sonora. Es decir, pondremos un parámetro F con un valor de, por ejemplo, 30 kilohercios o 30.000 hercios, ¿vale? Que será pues, la frecuencia de esta oscilación. Adicionalmente, vamos a poner un parámetro L, que sea la longitud de onda, que, como sabemos de oscilaciones, es igual a la velocidad del sonido, C sub 0, partido la frecuencia. Adicionalmente, pues también podríamos introducir el número de onda K, que es 2pi partido la longitud de onda. ¿Vale? Por último, nos queda solo un único parámetro para tener todo el modelo, que sería, lo que llamamos el tamaño máximo de malla. Es decir, la distancia máxima entre dos nodos contiguos del mallado realizado sobre el dominio bajo estudio. Para entender rápidamente en un problema acústico cómo debemos abordar dicho mallado, debemos tener en cuenta que el proceso de mallado consiste en discretizar todo el dominio, ¿vale? Es decir, escoger una serie de puntos donde vamos a calcular pues, el parámetro físico la variable física que estamos interesados, en este caso la presión acústica o la elongación de la onda sonora. Bien, vemos aquí tenemos dibujado pues, el perfil de una onda sonora,
¿vale? Una precisión, digamos, arbitraria, finita. Y estos serían los puntos resultantes de la onda cuando escogemos pues, un mallado dado, ¿vale? Vemos que si unimos dichos puntos, pues bueno, la onda resultante se aproxima a la onda, digamos, ideal, pero no es del todo exacta. Por el contrario, si aumentásemos el tamaño de este mallado, por ejemplo así, y uniésemos los puntos, pues veríamos que ahora la reproducción de la onda pues ya no es tan exacta, es bastante mala. Mientras que si fuéramos a un mallado muchísimo más fino, una distancia muchísimo más corta entre cada uno de los puntos de muestreo, pues claro, la reproducción de la onda sería mucho más fiel a la onda ideal, pero claro, con un coste computacional mucho mayor. Vale, con esto, para establecer un equilibrio entre coste computacional y una representación lo más fidedigna posible de la onda acústica, solemos tratar con un tamaño de malla pues, de un octavo, un décimo o un doceavo de la longitud de onda. ¿Vale? En este problema podemos hacer un tamaño D de longitud de onda, una doceavo de longitud de onda. ¿Vale? Hemos dicho 10 centímetros, ¿no? Por ejemplo, ponemos 10, entre corchetes las unidades, centímetros. Muy bien. Ponemos V, como hemos dicho, la velocidad a la que oscila dicho pistón. Ponemos 1 metro por segundo, simplemente por un parámetro típico. Adicionalmente, hemos dicho que queremos dibujar un sector de circunferencia de un radio, llamémosle R sub 0, ¿vale? De 1 metro, por ejemplo. ¿Vale? Adicionalmente, habíamos dicho la velocidad del sonido del medio, que si es agua, pues bueno, la podemos aproximar por 1500 metros por segundo. Y una densidad del medio, la sub 0, de unos 1000 kilos por metro cúbico. ¿Vale? Este es el tipo de notación que tenemos que utilizar para expresar las unidades. ¿Vale? Bien, con esto ya tendríamos los parámetros asociados a la geometría y a el medio. Vamos a continuar con los parámetros relacionados con la onda, en este caso la frecuencia. Queremos simular 30 kilohercios, pues 30 kilohercios sería equivalente a poner 30.000 hercios. Vamos a llamar la longitud de onda L, que hemos dicho simplemente que es C sub 0 partido la frecuencia, y el número de onda, ¿vale? Que sería 2 por pi partido la longitud de onda. ¿Vale? Ya tenemos las propiedades de la onda. Y por último, el tamaño D correspondiente al tamaño máximo de la malla. Tamaño máximo entre esos dos puntos contiguos del mallado, que será longitud de onda partido por 12 o mayor. Vale, ya tenemos los parámetros. Bien, a continuación, ¿vale? Bajamos la opción de componente y tenemos más opciones, más tipos de definiciones. Aquí es interesante señalar que COMSOL nos permite introducir, perdón, se me ha ido, introducir otro tipo de definiciones como variables o funciones, que estas pueden ser muy útiles tanto en el preprocesado como en el postprocesado de las simulaciones. Por ejemplo, podemos introducir una función analítica, ¿vale? Con la expresión de la solución analítica de un pistón plano, que como hemos visto en la presentación, a ver un momento si la cambio. Vale, como hemos visto, a ver un momentín. Vale, aquí. Aquí podemos, esta expresión analítica de cómo se comporta la amplitud de la presión a lo largo del eje, la podemos introducir pues, de esta forma, ¿vale? Simplemente traduciendo esta notación simbólica a una notación pues, código ASCII. Si queréis, esta expresión, como es un poco larga, os la copio en el chat para que la tengáis, ¿vale? Me parece que, a ver si podéis acceder, no sé si a lo mejor todos los asistentes.
Vale. No sé si veis la expresión que acabo de poner en el chat. Perfecto. Pues bien, esta expresión la podéis ver con detenimiento. Bueno, corresponde a lo que hemos dicho, a la emisión acústica a lo largo del eje. Pues la copiamos y aquí en expresión le damos la pegamos. Vamos a ver si no nos da ningún error gráfico. Vale, fijaros. Tenemos que para los diferentes parámetros de este problema, con el error sub 0, con el C sub 0, con su velocidad, con su número de onda, con el diámetro del pistón, a lo largo del eje que hemos llamado X, tenemos esta distribución de la presión. Fijaros que si aumentásemos, por ejemplo, el radio del pistón, tendríamos pues, un comportamiento, ¿vale? Con un campo, lo que se llama cercano, pues mucho mayor. Ahora sí, vamos a venir 10 centímetros, tenemos nuestra expresión analítica, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar. El siguiente paso sería, una vez tenemos los parámetros iniciales y las definiciones, sería ya ir directamente a la geometría, ¿vale? La geometría en COMSOL puede introducirse de forma manual mediante primitivas sencillas, en círculos, cuadrados, rectángulos, uniéndoles, o bien importando de geometrías un poco más complejas, de otros software, pues tipo CAD y demás. Aquí, como es una geometría realmente sencilla, vamos a hacerla a mano. Nos habíamos dicho que queremos un sector circular. Para ello, lo más similar que tenemos es un círculo. Pues vamos a geometría, círculo, y nos aparece por defecto un círculo de radio 1 y con un ángulo de 360 grados. Le damos a dibujar y bueno, tenemos un círculo entero. Pero hemos dicho que queremos un sector de un cuarto de círculo. Un cuarto de círculo pues son 90 grados, ¿no? Bien. Adicionalmente, aunque el radio por defecto es de 1, voy a ponerle R sub 0 para utilizar el parámetro que hemos introducido arriba. Si allí cambiásemos el radio R sub 0 por 1, 2, 3 metros, cambiaría aquí el radio de dicho sector. ¿Vale? Ya tenemos el sector, el medio. Nos falta, adicionalmente, que introduzcamos aquí abajo, ¿no?, el tamaño del radio del pistón, es decir, un segmento entre el centro acústico y el borde, digamos, del pistón. Para ello, entre las diferentes opciones, ¿vale?, podríamos, pues, por ejemplo, en más primitivas tenemos un segmento de línea, ¿vale?, que nos da las siguientes opciones, que nos da escoger dos vértices que ya tenemos y dibujar un segmento entre ambos vértices, o bien introducir manualmente las coordenadas del punto inicial y del punto final de dicho segmento. Hemos dicho que dicho segmento partiría del origen, de 0, 0, lo dejo así, y tiene que llevar hasta una distancia a lo largo del eje R y con una z igual a 0. Es decir, A minúscula, tal como he parametrizado arriba, 0. ¿Veis? Fijaros que con esto ya tenemos este segmento. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos toda la geometría necesaria. ¿Vale? Vamos a continuar. El siguiente paso, si vamos bajando, está el tema de los materiales. Fijaros que aún nos dice COMSOL que el dominio necesita un material. En COMSOL tiene dos formas básicas de introducir materiales. Una es mediante agregar un material de la biblioteca, extensa biblioteca de materiales existente, ¿vale? Tenemos materiales específicos para diferentes físicas, así como una lista, pues, de materiales básicos, incluyendo el agua, incluyendo, pues, diferentes tipos de materiales. La otra forma que teníamos es introducir un material en blanco, ¿vale? Fijaros que al presionar el material en blanco nos aparece en ajustes las opciones de introducir nosotros manualmente la densidad y la velocidad del sonido del medio. Ya que las hemos parametrizado, vamos a introducirlas. Era ρ sub 0, ρ 0, y C 0, la densidad y la velocidad. Las introducimos, vemos que todo está ok, perfecto. Ya tenemos, como ya saben, que este medio, pues, es agua, es un medio, vaya, con estas propiedades. Bien. El siguiente punto consiste en especificar temas relacionados con la física, con la presión acústica en frecuencia, que básicamente
se traducen en establecer las condiciones de contorno. Esto es algo muy importante en todas las simulaciones, ya que, bueno, aquí básicamente existen dos tipos, si vamos aquí a física, ¿vale? Son tres tipos de condiciones de contorno. Condiciones que podemos asumir en todo el dominio, ¿vale? Por ejemplo, un campo de presión de fondo, por ejemplo, algún tipo de porosidad. Propiedades relacionadas con el propio contorno, ¿vale? Condiciones de contorno de los bordes, digamos. Por ejemplo, podemos hacer que uno de los contornos pues, emita de alguna forma, con una aceleración, con alguna velocidad, lo cual nos va a interesar. Que alguno de los contornos tenga una impedancia del medio que pueda haber detrás y no nos interese dibujarlo. Así como condiciones de contornos de cada uno de los puntos que tenemos. Podemos a un punto asociarle, por ejemplo, una presión o considerarlo como una fuente monopolar de emisión acústica. Vale. Aquí, básicamente, y vuelvo otra vez a la presentación, ¿vale? Que tenéis todo, ¿vale? Vamos a trabajar con dos condiciones de contorno. Realmente tres, porque una es que el eje, por aquí la condición de contorno del eje es que se trata del eje de simetría. Y esta ya por defecto la tiene Comsun y no la podemos cambiar. Entonces, quitada de esta, la primera condición de contorno deberá ser que aquí, en la parte del pistón, darle una condición para que considere que esto está vibrando con una velocidad v normal a la superficie. Adicionalmente, tendremos que poner con toda la resta de contornos una condición, pues al menos que la onda cuando llega allí, pues que no se refleje, ¿no? Que de alguna forma esto le diga al programa que existe medio más allá de este contorno y de este contorno. Vamos a ver cómo hacerlo. Para ello, hemos dicho que son condiciones de contorno en los propios bordes. Vale. En cuanto al disco, en cuanto al pistón, tenemos la opción de velocidad normal. Si escogemos velocidad normal, aquí tenemos la opción de escoger el contorno que está oscilando. ¿Vale? En este caso sería este de aquí. Con una velocidad, como la tenemos parametrizada, la ponemos V y ya está. Ya tenemos esta condición de contorno en el disco. Adicionalmente, vemos que por defecto Comson ha atribuido al resto de contornos la propiedad de contorno rígido al sonido. Es decir, que cuando una onda que se genere debido a esta oscilación llegue a este contorno, pues bueno, de alguna forma se va a reflejar de forma especular, lo cual no corresponde a la realidad del modelo que queremos simular. Entonces, para ello, vamos a contorno una vez más y podemos elegir diferentes, digamos, formas de radiación, ¿vale? Radiación de onda esférica, también tenemos cilíndrica o plana, ¿vale? Aquí tenemos las tres formas de radiación. Debido a que el problema, al final, es un problema con simetría esférica, que sea axisimétrica, vamos a optar por esta opción, ¿vale? Donde seleccionamos los contornos que queremos que se aplique esta condición, es decir, que cuando llegue allí la onda siga propagándose de una forma esférica y ya tendríamos todos los contornos, como veis, bien identificados. Estos dos con una condición de radiación de onda esférica, el de abajo con una condición de velocidad normal y uno adicional que es el de simetría axial, que como vemos está por defecto y no podemos modificar. Vale, ya estamos terminando el modelo. El siguiente paso es la malla, ¿vale? Como hemos visto, la malla consiste en especificar el tamaño, tipo y tamaño, vaya, de los elementos con los que vayamos a realizar el mallado del dominio, ¿vale? Existen distintas formas de poder proceder, ¿vale? Aquí, por defecto, COMSOL nos marca una malla controlada por la física, ¿vale? Si le damos así, le damos a construir, vemos que nos da pues, un mallado, un primer mallado, pero ¿qué ocurre? Que este mallado pues, no ha tenido en cuenta todas estas especificaciones que hemos comentado de un mallado pues, que esté acorde a la longitud de onda. Para ello nosotros manualmente podemos escoger en tipo de secuencia una malla controlada por el usuario, ¿vale? Y nos aparecen aquí abajo las siguientes pestañas. Por una parte, el tamaño,
¿vale? Que si vamos a definido por el usuario, nos permite introducir en tamaño máximo del elemento el tamaño que queramos considerar. Si pusiéramos manualmente pues 1 centímetro, ¿vale? Pues vemos que la malla se reconstruye de tal modo que la distancia máxima entre dos nodos con uno al lado de otro pues es de 1 centímetro. Pero como hemos parametrizado la malla para cumplir aquel compromiso entre la coste computacional y una reproducción fidedigna de la longitud de onda, le ponemos el valor de. Vamos a construir. Fijaros que está tardando, supongo que os tardará un poco. Bien. Y tenemos un mallado prácticamente todo negro, pero bueno, que si damos un poco al zoom, pues vemos que efectivamente tenemos una malla bastante pequeñita, pero bueno, acorde a la frecuencia que queremos simular. ¿Vale? Un momento. Bien. Pues hasta aquí ya hemos construido todo el modelo. Tenemos algunos parámetros y definiciones iniciales. Tenemos la geometría, tenemos los materiales, las condiciones de contorno y el mallado. Ahora, el siguiente paso es, en estudio, aquí dentro nos permite Console identificar cuáles son las frecuencias que queremos simular. ¿Vale? En otro tipo de simulaciones, por ejemplo, en simulaciones temporales, aquí tendríamos que especificar pues, el rango de tiempos a simular. Aquí estamos centrados en frecuencia, con lo que podríamos especificar pues, el valor de una frecuencia, 5000. Adicionalmente, podríamos aquí a la derecha establecer un intervalo de frecuencias entre una frecuencia inicial, por ejemplo, 1000 hercios, en pasos de 500 hercios hasta llegar a 5000 hercios, por ejemplo. Le damos a agregar y esto, con este input, Console resolvería este problema para todas las frecuencias, cada una de las frecuencias que hay entre 1000 hercios y 5000 hercios en pasos de 500 hercios. ¿Vale? No obstante, por ahora, para evitar costes computacionales, vamos a resolver a una frecuencia, f, que es la que hemos definido en parámetros como f. Bien, ya lo tenemos, pues ya estamos listos para calcular. Vamos a ver. Vamos a calcular. Vemos aquí los grados de libertad, 240 y pico mil. Bien, ya lo tenemos. No sé si a todo el mundo le habrá salido, ¿vale? Pero bueno, esperemos que sí. Cualquier duda me podéis comentar. Bien, una vez está calculado el modelo por defecto, Console nos da unos primeros resultados. Tenemos aquí presión acústica, tenemos nivel de presión acústica, es decir, decibelios, y lo mismo, presión acústica y nivel de presión acústica, pero digamos considerando esta simetría simétrica en 3 dimensiones. Vale, pues bueno, de la solución es muy interesante comprobar que, por ejemplo, vamos aquí, si hacemos zoom en el modelo, ¿vale? Vemos que este pistón pues, está emitiendo básicamente en la dirección frontal, en la dirección del eje, pero que también tiene una emisión en los laterales, lo que son los lóbulos laterales o secundarios, ¿vale? Que son inherentes a este tipo de emisiones. Adicionalmente, vemos aquí en las cercanías del pistón, vemos que hay unas oscilaciones, ¿no?, correspondiente al comportamiento un poco complejo del campo cercano. De modo que, ¿sí?, este campo cercano, de alguna forma, estas oscilaciones, subidas y bajadas de la amplitud, llegan a un punto que son máximas, a partir del cual decrecen de una forma más homogénea, ya hacia un campo lejano. Pues bien, ya tendríamos resuelto. Ahora, vamos a ver si podemos contrastar la solución numérica con la solución analítica. Para ello, estamos interesados en dibujar la presión que tenemos a lo largo de este eje, del eje de radiación. ¿Vale? Entonces, en resultados podemos dar botón derecho y tenemos diferentes grupos de gráficos, o venimos arriba, a menú resultados, y vemos los diferentes grupos de gráficos. Podemos hacer conjuntos de gráficos de 3 dimensiones, como este que tenemos aquí, de 2 dimensiones, como estos que tenemos aquí,
y de una dimensión que es lo que queremos, dibujar la presión en función de la distancia. Le damos al grupo gráfico de una dimensión, y entonces aquí ya podemos poner tantas gráficas como queramos. Bien, entre los diferentes tipos de gráficas que podemos dibujar en una dimensión, queremos una gráfica de tipo lineal, ¿no? Queremos unos valores que evolucionan a lo largo del eje. Damos a gráfica lineal, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar a lo largo de qué línea o de qué arco queremos dibujar pues, la magnitud física. Si queremos dibujar a lo largo del eje de simetría, seleccionamos, ¿vale? Y vemos que por defecto, como el Sol, nos va a dibujar en el eje Y de esa gráfica la expresión, esto que pone aquí, ACPR.pt. Vamos a ver eso, pero ahora vamos a dibujar. Le damos a dibujar y este es el comportamiento de la presión a priori. Pero vamos a ver qué opciones tenemos. Si vamos al título Información del eje Y, le damos aquí a la derecha, podemos dibujar todo tipo de magnitudes, tanto relacionadas con la geometría, con los materiales, con la malla, como con específicos de la presión acústica. En componente 1, presión acústica frecuencia, podemos dibujar aspectos de la velocidad y la aceleración de acústica, aspectos, por ejemplo, de intensidad acústica, o lo que estamos interesados aquí, que son la presión o los niveles de presión. Fijaros que si ponemos presión acústica total, que es lo que teníamos, ¿vale? Nos aparece esto. Hay que tener en cuenta que la solución de ondas estacionarias es una presión compleja, ¿vale? Con lo que esta solución tiene tanto una parte real, ¿vale? Que es la que vemos en pantalla, como una parte imaginaria, ¿vale? Entonces, nosotros podríamos, en algunos casos, estar interesados en la parte real, en la parte imaginaria o evanescente, otros tipos de partes de la presión acústica, pero aquí vamos a dibujar únicamente la parte absoluta, ¿vale? Es decir, la amplitud de la presión acústica. También, en vez de utilizar esta expresión, podríamos venir a donde estábamos, presión acústica, y escoger el elemento presión acústica absoluta, ¿vale? Le damos a gráfico, bueno, tenemos el mismo gráfico, ¿vale? Pues esta es la presión, el perfil de presión acústica que dice COMSOL, que aparece a lo largo del eje. Adicionalmente, queremos poner la solución analítica encima. Pues vamos una vez más a gráfico 1 de 5, es el quinto que a vosotros os aparecerá 1 de 1, porque yo he hecho algunas pruebas, creo. Y podemos hacer una nueva gráfica, ¿vale? Gráfico lineal, ¿vale? En este caso, elegimos que también queremos dibujar la solución analítica a lo largo de este eje, pero que ahora lo que queremos dibujar ya no es la presión obtenida en este cálculo, sino la fórmula analítica que habíamos puesto aquí arriba, que la llama AN1, ¿vale? Copiamos el nombre de esta función, AN1, y la pegamos aquí. Ponemos AN1 entre paréntesis Z, es decir, esta función tiene un argumento que es X, que es básicamente la distancia desde el centro del pistón. Pues en este caso, esa distancia desde el eje del pistón es la variable Z, ¿vale? Le damos a dibujar y vemos que nos aparecen dos gráficas. Por una parte tenemos la solución analítica y por otra parte la solución numérica, solución de COMSOL. Vemos que hay pequeñas discrepancias que efectivamente pueden tratarse porque la solución analítica pues, es del todo ideal, considera el pistón en un medio completamente infinito, mientras que la simulación pues, tiene en cuenta y puede tener en cuenta pues, otras particularidades que la alejan un poco de esa idealidad, ¿vale? Y poco más. Esto es lo que quería mostrar como una primera introducción al procedimiento de simular problemas de emisión o de radiación acústica, ¿vale? Y también quería animaros, por supuesto que cualquier duda me la podéis comunicar, animaros a realizar otro tipo de simulaciones, otro tipo de modelos, por ejemplo, como comentaba, de un traductor curvo, que puede hacerse con el mismo procedimiento,
pero únicamente que en vez de tener un disco plano, pues dibujar esta circunferencia de tal forma que sobre esta parte curva pongamos la velocidad de oscilación, ¿vale? Donde vemos un resultado, pues bueno, con un campo mucho más focalizado. También os animo a que con el mismo procedimiento podemos simular unas rayas transductores, controlando la directividad, que esto es muy interesante. Aquí podríamos partir de una geometría 2D, no 2D axisimétrica, 2D, ¿vale? Y dibujar, en vez de un pistón plano, por ejemplo, 5 pistones, con la diferencia de que no todos oscilen, no todos tengan una velocidad de oscilación V, sino que le pongáis lo que se dice un fasor complejo, un E elevado a I por un ángulo, ¿vale? Que se va adicionando al anterior. Veréis, si hacéis esto en un console, cómo en función de este ángulo que vais poniendo a cada una de las velocidades, vais controlando el ángulo de emisión. Y adicionalmente, con el mismo procedimiento, yéndonos un poco más allá, podríamos estudiar un problema de la influencia de cambios de medio, típicamente, o el típico problema de espejo que ocurre en la emisión de objetos sumergidos, ¿vale? Pues os aconsejo poner una geometría 2D o 2D axisimétrica, poner un punto sumergido, ¿vale? Considerar que existe un contorno rígido o bien una impedancia en la parte superior que pueda ser el aire, una condición de contorno rígido o una impedancia del lecho marino, una condición de radiación en el lateral y una línea auxiliar para dibujar la presión que se genera. Veremos que el resultado será de este tipo y nos aparecerá estas anulaciones de la presión en algunos puntos dados, ¿vale? Y llegados hasta aquí, poco más.